Buenas tardes a todos los presentes. Me da la impresión de que hoy hemos tenido una de las dos hipótesis que siempre se plantean, que haya partido de fútbol o que llueva, y debe ser que hay partido de fútbol, no que llueve. Pero en todo caso, bienvenidos a este acto porque va a ser un acto importante e interesante. Como saben, en Casa Árabe hemos estado dedicando una serie de conferencias a la Primera Guerra Mundial en el Oriente Medio. Entendemos que la Primera Guerra Mundial, que se inició hace 100 años, fue determinante no solamente para lo que es actualmente el Oriente Medio y el Oriente Próximo, sino también para el resto del mundo. Y en ese sentido es un placer especial contar hoy con Maja Akhtar, que nos presenta una novela donde vemos historia, donde vemos ficción, donde vemos realidad y donde vemos también futuro. Maja Akhtar es periodista y escritora, fue colaboradora de Departures, Travel and Leisure y de The New York Times. De forma ocasional colabora con Food and Wine. Comenzó su carrera en el mundo de la música como relaciones públicas del grupo The Cure. Tras acompañar en las giras a Robert Smith y sus músicos, durante 6 años trabajó con Tim y Nina Sagat en el lanzamiento de sus famosas Sagat Restaurant Guides antes de entrar en CBS News, donde permaneció 15 años. Conocida en España como autora de 2 títulos autobiográficos, La nieta de la Maharani y La princesa perdida, con Miel y almendras, Maja hizo su primera incursión en la novela. Las huellas en el desierto es su esperada segunda novela. Con nosotros se encuentra también Charo Izquierdo, periodista, y Blanca Rosa Roca, directora de Roca Editorial. Yo paso la palabra a Blanca Rosa y después Charo Izquierdo dialogará con Maja. Muchas gracias. Pues muchas gracias, director Eduardo López Busquets, por prestarnos esta casa maravillosa y a la organización también por ayudarnos en hacerlo. La verdad es que el libro lo publicamos en mayo, pasa que ya no tuvimos tiempo de hacerlo y entonces tuvimos que esperar a que Maja pudiera volver a España otra vez para seguir hablando de este libro, porque en Casa Árabe pensábamos que era el lugar idóneo para hacerlo. Yo conocí a Maja ya hace bastantes años cuando le publicamos sus primeras memorias, La nieta de la Maharani, y a partir de ahí entonces he sido su editora, pero sobre todo también su amiga. O sea que eso es importante. Cuando conocí a Maja, primero leí su libro, las primeras memorias, y la verdad es que son unas memorias que parecen más de novela que en realidad. Porque Maja tiene sangre libanesa, sangre india y sangre malagueña. Porque la nieta de la Maharani explicaba la historia de cómo ella se enteró cuando ya era una adulta, de que su padre había sido el hijo del Maharaja de Kapurthala. Entonces ella lo explicaba cómo fue su vida, cómo fue su vida en un internado inglés, que es donde vivió su parte de la infancia, lejos de su madre y cercana a su tía Hafsa, que es un personaje importantísimo en su vida, y el marido de su tía también. Entonces, a partir de ahí luego hizo otro libro que era La princesa perdida. La princesa perdida es un poco, en el primero Maja explicaba los hechos y en el segundo eran cómo se sintió ella descubriendo un padre que pensaba que era un padre que era su padre adoptivo y después descubrió que era hija o nieta del Maharaja, y todos sus sentimientos hacia su madre. O sea, abrió su corazón en las segundas memorias. Y luego ya pasó a la ficción escribiendo Miel y almendras, que era una historia que sucede en Beirut, una historia muy libanesa, en un centro en una peluquería y un centro de belleza, en el que las mujeres se reúnen y se explican sus secretos, sus intimidades, sus relaciones con sus maridos, con sus novios, etcétera. Y entonces ya pasamos a esta novela en la que estamos presentando hoy, que para mí, ya se lo he dicho, que es el mejor libro que ha escrito Maja. Se nota que su carrera literaria va a más porque cada vez los libros son mejores si caben, y en esta historia, que ahora hablarán tanto Charo como Maja, incluso yo también, pues ya nos explica otra historia. Se centra en la en la época de la Primera Guerra Mundial, pero en cuando los pueblos árabes quieren independizarse del yugo otomano.
Ahí pone una historia también de mujeres, porque es importante las guerras que tienen los rebeldes árabes, pero lo importante también de la novela es la amistad y la solidaridad que hay con esas mujeres en un café, en el Café de Rania, en la que se reúnen y vuelven a explicar también sus problemas, sus idas, sus venidas, sus maridos, sus hijos, sus madres, etc. Ahí lo dejo para hablar del libro y agradezco a Charo que esté aquí con nosotros también para hablar del libro de Maja. Muchísimas gracias. Yo tengo la suerte de conocer a Maja desde que escribió el primer libro, desde que publicó el primer libro, y de haber seguido sus huellas en la literatura. Y este libro me ha llamado especialmente la atención porque, bueno, a pesar de ser un libro que tiene como escenario la Primera Guerra Mundial, en realidad está contando también historias de mujeres, ¿no? Sí. Muchas historias de amor y muchas historias de la historia, ¿no? Un poco la intrahistoria de la Primera Guerra Mundial. A mí me gustaría empezar hablando de tu relación con las mujeres, es decir, el papel que las mujeres tienen en tus libros anteriores y en este, y cuál es la diferencia entre unos, entre la manera de tratar a las mujeres o la manera de ver a las mujeres de uno y otro, ¿no? Y este último. Bueno, pues a mí, la verdad es que a mí me gusta escribir de cosas que conozco, o sea que yo las mujeres, los personajes de las mujeres, todo que es una mujer, especialmente una mujer del Medio Oriente, es algo que conozco. Por uno, soy una de estas, pero luego mi tía, Hafsa, que es libanesa, es imprescindible como una fuente de inspiración. Entonces ella, sus amigas, etcétera, viéndolas, a mí me inspira de escribir de estas mujeres. Me gusta escribir de estas mujeres, me gusta averiguar cómo son ellas, cómo viven ellas, cómo hablan, cómo cocinan, cómo se comportan, cómo todo. Y las mujeres, la verdad que es... A ver, yo no voy a escribir un libro de ciencia ficción porque no sé nada de la ciencia ficción, pero de las mujeres sí, conozco algo. Y por eso las mujeres en todos los libros míos creo que tienen un papel muy, muy importante. Y me ha encantado escribir de estas mujeres, por ejemplo, en este libro, porque también vuelvo a decir que es... la fuente de inspiración, mi musa, digamos, es mi tía. Y yendo a Beirut, yendo a Líbano, viendo cómo ella es con sus amigas y sus conocidas, etcétera, y la familia también, me inspira mucho. Porque hay humor, entre ellas hay humor, hay pasión, hay la rabia, hablan de todo y me inspira mucho. Y la verdad es que lo tenía como primera pregunta, pero me parecía excesivamente duro y fuerte empezar hablando de la patria y de los nacionalismos, ¿no? Y de cómo tú hablas de la patria y de los nacionalismos en tu libro y de cómo eso, bueno, pues cómo eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Qué piensas ahora de los nacionalismos? ¿Qué piensas? Bueno, pues también para ti, que eres una persona que vive fuera del Líbano y fuera del Medio Oriente, ¿no? Que es para ti la patria y ese sentimiento, ¿no? Pero es que es una pregunta bastante amplia, pero es que es importante, yo creo que especialmente en hoy día, cuando tenemos tantos problemas en el Medio Oriente, especialmente en esta zona de Líbano, Siria, Jordania, etcétera. Bueno, es una zona que para mí es el Levante, no es el Levante español, pero es el Levante. Y esta zona es que, y todo el Medio Oriente, lo que quizás no entendemos en el Occidente es que es una región tribal, primero.
y todo lo que es la patria en el sentido en el sentido occidental no existe. Las fronteras en esta zona han sido dibujadas por los poderes coloniales, por el Imperio Británico, por los franceses, por todos estos, por el colonialismo. Sí, el colonialismo. Y entonces es que ellos no creo en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando se dibujó estas fronteras, ni en hoy día, debo decir, no creo que hemos entendido bien este concepto del tribu en el Medio Oriente, porque de verdad en el Medio Oriente primero es mi hermano, o sea, mi tribu, y segundo es la religión, y tercero es, bueno, tienen sus capas, sus como decías, principios, ¿no? Sí. Pero primero es la tribu. La tribu. Y entonces yo creo que seguimos pagando en hoy día, años, 100 años después de la Primera Guerra Mundial, por estas equivocaciones, por estas fronteras dibujadas en la arena. En la arena no hay, no sé, porque la arena mueve, es como los océanos, es como el agua. Es imposible de tener, por ejemplo, de coger coger la patria como lo entendemos aquí en España o en Francia o en los Estados Unidos y ponerlo en el medio del desierto. Es absolutamente imposible y es muy naif, por ejemplo, por parte de los americanos, de decir, bueno, en este país vamos a poner la democracia como lo entendemos en los Estados Unidos. Es imposible. Le hemos intentado, los americanos lo han intentado varias veces en Pakistán, Afganistán, Yemen, Somalia, etc. Y nunca va a funcionar porque no es lo mismo. Y hasta que los americanos entienden que no pueden hacerlo, pues van a seguir teniendo problemas en todos estos países. Porque son tribus, todos. ¿Y cómo es una mujer de Medio Oriente viviendo en Estados Unidos? ¿Tú cómo te sientes? Pero yo llevo años, Bueno, llevo ya, más de 30 años en los Estados Unidos. Llevas años escribiendo sobre el Medio Oriente. Sí, es que yo me siento más como una ciudadana un poco mundial, ¿no? Internacional, y también llevo sangre soy una mezcla completamente, no soy 100% libanesa, ni 100% india, ni española. Entonces, y yo me adapto. Yo soy una persona que, si voy al Líbano, entiendo la cultura en el Líbano. Si voy a Egipto, entiendo la cultura, entiendo porque hay cosas algo se pasa en Egipto, yo lo entiendo. Pero también entiendo la manera de vivir en los Estados Unidos. Yo vengo en España, me siento perfectamente bien. Voy a Francia, estupendo. Londres también. Pero he tenido la suerte de poder viajar muchísimo y la verdad que yo me adapto. Yo puedo escribir del Medio Oriente, pero eso no quiere decir que me siento más libanesa o me siento más americana. Es una cuestión de verdad de entender y de entender diferentes culturas. El libro, si no lo han leído, lo tienen que leer, entre otras cosas, por las descripciones lo diré fatal, del Khan Khalili, ¿no? El gran bazar, el gran bazar del Cairo, que es, yo creo que meterse allí es tener la sensación de que no vas a poder salir nunca, ¿no? Para una occidental, ¿todas esas calles que tú describes las has vivido? Sí, es que el Khan Quiero al-Khalili... decir, para moverte por allí, para mover a tus personajes por ahí, ¿te has movido tú por todas esas calles? Bueno, pues yo conozco...
yo conozco una parte muy pequeña de este bazar. El bazar entero es gigante. Pero yo conozco esta parte que está al lado de la mezquita del Al-Husseini, y es... yo la primera vez que me fui también a este café El Fishawi, también que sigue existiendo, que por cierto es el sitio donde iba Najib Mahfouz muchísimo, es una zona absolutamente increíble. Es que a pesar de tener mapas y direcciones, etcétera, es imposible de navegar. Es que a mí me costó muchísimo, porque cada calle pequeña parece a la otra. Es un poco como el centro de Sevilla, también hay estas calles pequeñas. Ahora, bueno, tienen nombres, estas calles en el bazar no tienen nombres, pero pero calles absolutamente... Un laberinto. Totalmente laberinto. Un laberinto. Sí, a ver, conozco este bazar, no lo conozco pero muy bien, sí. Pero yo me imaginaba que para situar a los personajes habías tenido que evidentemente perderte un poco, ¿no? Por el claro, bazar. porque no es que escribir una novela histórica y escribir una novela que es ambientada en una zona como el Han al-Jalili o el Cairo, es imposible de hacerlo sin haber ido. Es que esto no se puede ver en Google Maps, o esto no se puede ver en el Internet. Es que hay que ir, porque todos los sabores de un bazar es imprescindible de oler. Y no es posible de escribir solamente leyendo descripciones en las páginas web. Es que absolutamente yo creo que es esencial, es imprescindible ir. Y tú ahora decías un libro histórico y un libro ambientado en, ¿no? Uh-huh. ¿Tu libro es histórico? ¿Lo entiendes como histórico? Yo lo veo como una novela histórica, porque aunque la Primera Guerra Mundial, que es una época en la historia que a mí personalmente me encanta, es que para mí hay algo muy exótico. ¿Por qué? Porque es una época que no hay muchísimos libros sobre la Primera Guerra Mundial, especialmente la Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente, porque hay mucha gente que piensan en la Primera Guerra Mundial y piensan en la batalla de Verdun, la batalla de Somme. Es que todo se pasó en Francia. Es que hay mucha gente que la Primera Guerra Mundial era una guerra solamente en Francia o en Alemania. Pero hay una razón por qué se llama la Primera Guerra Mundial. Entonces, por todo el mundo, en el Medio Oriente, en Asia, en África, a través de toda África, es que los poderes coloniales estaban peleándose. Sí, pero nos quedamos en Lawrence de Arabia. Sí, pero es una época que a mí me fascina especialmente porque fue los días finales del Imperio Otomano, que bueno, un imperio importante en su época, y al principio creo que un imperio que trató muy bien a todos los pueblos que vivían dentro del imperio. Pero como siempre las cosas cambian y al final pues los árabes después del, The Young Turk Revolution de 1908 fue la revolución dentro del imperio, y empezando en 1908 que los turcos que han cogido el poder del imperio, pues han empezado a turquifizar los árabes. Y los árabes, estoy hablando generalmente de los árabes, pero porque no hay árabes en general, hay pueblos, hay tribus de árabes. Han intentado turquificar estos pueblos, pero los árabes no querían ser turcos. Tenían su cultura, sus maneras, su idioma. Árabe no es turco.
Y entonces, pues esto, bueno, esta época me ha fascinado totalmente. Y Lawrence of Arabia, en este libro, es que no empecé con la idea de poner a Lawrence of Arabia en este libro. Es al final, no sé por qué. Pero te ganó. Sí, no, evidentemente. Pero aparece, porque es que yo creo que al final no es posible de escribir sobre esta revolución árabe de 1916 sin dar a Lawrence of Arabia un papel importante, porque al final es él que creo que era más árabe que los árabes. Y es imposible, es que uno no puede evitar de hablar de él. Pero es esta parte de la historia que de verdad que me ha encantado. Y además, cuando escribí el libro, hemos tenido había empezado la primavera árabe, etcétera, con todas estas demostraciones en Cairo, etcétera. Y yo pensé, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y averiguando, investigando, pues llegué a 1916. Pero luego, después de haber investigado, he leído mucho sobre 1916. En hoy día, pues tenemos los problemas que tenemos en la región, pues saltan de esta época. Entonces es una época que yo creo que es importantísimo para la gente de hoy día de saber algo, de leer, porque eso ayuda mucho a entender lo que está pasando. Es decir, que entre los jóvenes revolucionarios protagonistas de tu libro y los jóvenes protagonistas de la primavera árabe hay una relación. Sí, porque evidentemente, ¿qué quieren? Quieren la libertad, ¿no? Quieren freedom, quieren ser libres, quieren vivir sus vidas como ellos quieren vivirlas, no como dice un dictator, no como dice una dictadura, no como dice el poder imperial power, el poder imperio. Es que quieren nada más y quieren una vida mejor para los hijos, etcétera. Entonces lo que ha pasado es que el Imperio Otomano pues dejó el poder en la región, y luego hemos tenido a los poderes coloniales, los ingleses, los franceses, y después, bueno, al final las dictaduras de los mismos pueblos. Y la primavera árabe, hablando en general, fue como una reacción contra las dictaduras. Hosni Mubarak, por ejemplo. Ahora, cuando hablabas de la libertad y de la revolución y de la primavera árabe, en ningún momento has dicho la palabra religión. Has hablado de imperialismo, de colonialismo. ¿Qué pasa con la religión? Pues la religión... no sé si quiero entrar en la religión. Pero yo creo que es básico, ¿no? Hablar de religión cuando hablas de... Sí, pero es más allá de la religión. Por eso dije que en este mundo lo que es más importante que la religión es que, por ejemplo, este nuevo grupo de terroristas, ¿no? ISIS, es que aquí no sé cómo se llama, pero ISIL o ISIS. Entonces ellos dicen que somos de ISIS, ¿no? Bueno, entonces aquí dicen, ISIS, ¿qué es? Islamic State, Iraq, Syria, right? Okay. Pero por uno, no es un state, es un grupo de locos. Pero dicen, we're an Islamic State, pero y tampoco son no son tampoco Islamic. Han cogido la religión como una bandera para atraer gente. Pero por eso es que los musulmanes en general, yo no conozco a nadie que esté de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces... Bueno, es que ellos no son... O sea, yo diferencio entre la religión y el terrorismo. Ellos son terroristas. Totalmente, pero lo que quiero decir es que... por la religión como un escenario también, ¿no? Y como un... como algo que une. Sí.
yo creo que es más la tribu que une los árabes. Claro, ellos utilizan la religión, Utilizan es una mucho herramienta para sí, ellos, ¿no? Sí, Pero- sí, es más, por eso estoy Porque hablando van contra de los ISIS. kurdos, por ejemplo. Sí, ¿no? es que por eso estoy hablando de ISIS, porque ISIS dice, Islamic State, pero ni son a state, ni son tampoco Islamic. Entonces, y por eso, por ejemplo, en la BBC, en el Reino Unido, cuando refieren a ISIS, siempre dicen the so-called, el soi-disant, que se llama los llamados, ¿no? Los Islamic conocidos State, como tal. porque no es un state, no es un estado, es un grupo de gente. Asesinos. Por eso digo Terroristas. que es como un ejemplo para decir que no es tanto la religión que une los árabes, porque dentro de eso tenemos los chiitas, tenemos los sunnis, tenemos los alawites, tenemos... es un mosaico, es una mezcla de todo. Yo creo que es que utilizan mucho la religión para unir, pero luego tenemos problemas. Es que entre los chiitas y los sunnis hay problemas, que es horrible. Pero en el libro, por ejemplo, me ha resultado muy interesante la mezcla de las religiones en el Cairo, ¿no? Sí. Y sobre todo la convivencia. Sí, porque en La esta convivencia época... de cristianos, Sí, porque la religión ha estado utilizado por las dictaduras, por toda esta gente que viene al poder en estos países. Pero en esta época de la Primera Guerra Mundial y también pues quizás Líbano no es el ejemplo perfecto, pero en Líbano también hemos tenido una convivencia de religiones. Hemos tenido a los maronitas y los chiitas y los sunnis, etcétera, porque en Líbano hay un equilibrio. Quizás no está funcionando hoy día, pero ha funcionado. Ha funcionado. Y yo creo que en el Cairo, por ejemplo, también es que mi tío era el embajador libanés en Cairo durante muchos años, y cuando yo iba a ver a mis tíos, pues mi tía y su gente, sus amigas, etcétera, cristianos, musulmanes, cristianos, musulmanes y todos los demás. Sobre todo, ¿no? ¿Perdón? Sobre todo. No, mi tía es bastante... Es que yo también en mi familia, es que no quiero decir tampoco que somos chiitas, ni este ni el otro, porque por ejemplo, celebramos todo. Celebramos la Navidad, celebramos el Eid, celebramos un poco de todo. Para mis tíos es más la celebración que algo religioso. Entonces yo he crecido en este ambiente de toleración, digamos. De tolerancia. De tolerancia. Quizás era un ambiente más liberal el de la Primera Guerra Mundial. ¿Crees que ha habido una cierta regresión en ese sentido? Regresión en cuanto a menor tolerancia. Yo creo que somos menos tolerantes hoy. Por eso digo, sí. una regresión. Sí, porque es que cuando uno lee de la historia social del Egipto, del Cairo en esta época, una convivencia de religiones, es que había esta convivencia de religiones. También es que en la cultura de un bazar, por el tema, porque Cairo fue una parada muy importante en los caravanes que venían de Asia, y venían todos los comerciantes, venían todos, asiáticos, indios, todos, y todos los beduinos, es que todos venían. Entonces el bazar es un poco esta melting pot, esta mezcla de gente.
Y por eso es perfectamente razonable de decir, pues sí, esta gente convivía perfectamente bien. Otra cosa que me ha hecho me ha interesado y me ha hecho gracia, ¿no? Es las alianzas que enmarcas ya en la novela entre la política y la prensa. La política y la prensa. Y la prensa, la política y los medios de comunicación, ¿no? Sí. A través de los periódicos, a través del periódico del protagonista, a través del primero. Del primero, sí. Bueno, pues es... O sea, pero tú no los te puedes periódicos... salir de periodista, ¿no? No, pero los periódicos en esa época también, yo creo que el periódico del cual hablo yo en el libro es un periódico que existió, pero underground. Era como algo que no se podía vender en el kiosco, por ejemplo, porque también en esta época los medios eran controlados por los poderes. Por los Bueno, turcos. ahora, por los por turcos. Sí, Ahora era por clandestino. los poderes. Ahora sí, claro. Y entonces es que como hoy es que los poderes controlaban, o el Imperio Otomano, por ejemplo, si alguien escribió un artículo sobre el tratamiento de los árabes por los turcos, pues los turcos iban y ¡paf! Cerrado inmediatamente. Y es que los medios, los pobres, siempre han sido un poco perseguidos, creo que por los poderes. Bueno, normal. Los medios son los que han dado a conocer las cosas que los poderes nunca querían que se dieran a conocer, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué hay de personal en la novela? Bueno, de personal. No creo que haya nada, ¿no? En personal hay mucho. En las escenas en el Café de Raña, por ejemplo, hay Ahí está tu tía. ahí es mi tía. Mi tía es Saide, mi tía es la madre de Sala. Es la cocinera, es La la undidora, madre, la unidora. Y una de sus amigas, que también se llama Yvonne. Y entonces Madame Yvonne en el libro es exactamente como Madame Yvonne. Y ellas dos... Igual de peleona. Bueno, totalmente. Entonces, es que, como decía antes, que es una fuente de inspiración. Mi tía es verdad, es que ella es... sus relaciones con sus amigas es algo que me gusta escribir, porque siempre cuando estoy ahí con ella, siempre tomo notas de una pelea, porque ¿qué piensas tú? Pero qué pelo horrible, qué color, porque eres rubia, pero pues, no te queda bien. Estas cosas, bueno, ellas hablan de todo, ¿no? Y entonces siempre guardo estas notas de hoy pelea entre tía y Madame Yvonne de pues no sé qué. Y luego algo siempre sale en los libros. Es divertido, es muy divertido. Sí, te ha costado menos escribir esa parte de las relaciones entre las mujeres que no la parte más histórica. Sí, porque la pasa parte que sí que has histórica... hecho bien de unirlas las dos. Sí, porque la parte histórica es que hay que ser fiel a la historia. Porque evidentemente una novela basada en la historia yo no puedo coger tantas libertades de jugar con los hechos de la historia. Y entonces cuando escribo de estas señoras en el Café de Raña es muy gracioso porque es algo que he vivido yo. Y me gusta además, es que da este punto un poco de humor al libro, es divertido porque si no una historia, una novela histórica puede al final cambiarse en algo muy, muy, muy pesado. Y aparte de tu tía, aparte de Lores de Arabia, aparte los revolucionarios, ¿estos son reales? Es decir, había revolucionarios, evidentemente. ¿Y te basaste en revolucionarios? Sí, y entonces, sí, he cambiado unos nombres porque es una novela.
porque es una novela, pero sí, y hay dos grupos, Al-Fatah y el Ahad, que eran grupos de nacionalistas, que eran los dos grupos empujando esta revolución árabe. Son ellos que han hablado con los británicos y son ellos también que han sido executed, ¿no? Ejecutados por Jamal Pasha, que era el gobernador. También es un personaje real. Jamal Pasha era uno de los 3 turcos y estábamos hablando justamente de él en la comida, pero era uno de los 3 turcos que vino al poder en el Imperio Otomano justamente después de 1908. Y también es real la traición. La traición internacional. La traición de los británicos y los franceses, y es el cónsul francés que se fue de Beirut, pero dejó en un sitio, encima de su escritorio, la correspondencia entre los árabes y los británicos y los franceses. Una traición, evidentemente que es donde empieza esta novela. Pero yo creo que leyendo la novela y hablando un poco, en aquella época los pueblos árabes, Sí. todo esto, eran mucho más ingenuos que ahora, ¿no? Sí, yo ahora no creo se que dejarían engañar, yo creo, tanto, ¿no? ¿O qué? No lo sé, es que, no, Bueno, la lo que pasa verdad es que ahora no lo sé. juzgas la Es que la historia claro, con la perspectiva la Pues de es situación que también diferente, estamos hablando pero- de hace 100 años. Yo creo que la inocencia, la naivete, la inocencia de esta gente era mucho más, creían que los británicos les iban a ayudar. Y bueno, sí, les ayudó con Lawrence of Arabia, con el dinero, con las armas, etcétera. Pero la traición que es al principio de la novela, esto evidentemente, yo creo que les costó mucho a los árabes a creer en lo que iban a hacer los británicos después, porque una vez que uno ha estado traicionado, Claro, pues puede entonces, confiar. ya es que no se puede más. Y si ahora tú, porque claro, nosotros ahora estamos viendo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial hace 100 años. Sí. Si tú piensas en el pueblo árabe, no te diré en 100 años, en 20 años, en 25 años, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que podría pasar? Ojalá si tuviera un bal de No, pero cristal. ¿qué desearías? No lo sé, yo creo que es muy difícil proyectar, ¿no? O muy difícil de ver en el futuro, pero el pueblo árabe es un mosaico, no es un No se pueblo pueden árabe. Yo no sé si los árabes estarán unidos, no sé, si los árabes se unen, pues puede ser un mundo muy diferente, creo, pero vuelvo a decir, es que son demasiado tribales, es que este mundo es demasiado tribales, no es el mismo concepto de la unión, es que la tribu se quedará con lo suyo. Unir 2 tribus, o 3, 4, no lo sé. ¿Cómo es la vida de las mujeres ahora en relación a cómo tú las presentas en el café? Porque como mujer occidental tienes la sensación de que esas reuniones, esas mujeres, tantas mujeres en el café, que van, que entran, que beben, que beben alcohol. Sí, porque son cristianas y pueden beber perfectamente. Claro, pero desde el punto de vista de una mujer occidental que ha visitado esos países, tienes la sensación de que ahora no es así. Pues yo creo que depende, yo creo que de verdad depende. Yo en Líbano, por ejemplo, es un poco distinto. Las mujeres son mucho más libres y yo creo que en esta época también
leyendo las crónicas sociales de la época, las mujeres eran más, quizás más libres, también por la presencia de los británicos, de los franceses en Cairo en la época. Entonces era mucho más diferente. Yo creo que el ambiente de estos países, socialmente hablando, ha cambiado mucho desde entonces.